puede llevar el mensaje de Dios. La otra vez predicaba Eduardo, en este día le toca al otro Eduardo, ¿sí? Entonces le toca, recibamos con un aplauso al Señor, a nuestro hermano Eduardo Martínez, que va a llevar la palabra del Señor. Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Amén. Estamos muy contentos, muy gozosos porque Dios siempre está de nuestro lado. Amén. Aparentemente puede ser que no lo esté, pero Dios siempre está de nuestro lado. Amén. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema sembrados mas no sepultados. ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué dicen? Sembrados mas no sepultados. Y quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en Isaías 61:3. Dice: hablar a los afligidos de Sión. Vamos a leer de esta versión y yo les voy a leer en la otra versión. Dice: hablar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de óleo de gozo en lugar de manto de alegría en lugar de, y serán llamados árboles planto de Jehová para gloria suya. Amén. Yo les voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, canto de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? De usted y de mí. Bien, ¿cómo nos llamarán? Robles victoriosos plantados por el Señor para mostrar su gloria. Mire, a veces la vida nos coloca en una situación difícil. Amén. Es una crisis, una enfermedad, una desesperación, una necesidad económica. Quizás el emprendimiento no va bien, las cosas no van bien, y nos sentimos que estuviésemos sepultados. Amén. Pero en realidad no nos sentimos sepultados, no estamos sepultados. Dios nos ha plantado allí en ese lugar. Puede parecer que no nos sintamos, pero Dios nos ha sembrado. Muchos creemos que estamos sepultados, enterrados, sí, pero en realidad no estamos enterrados para muerte en nuestra situación y la crisis, sino estamos sembrados para un propósito de vida. Amén. Miren, las circunstancias que pasamos no están para retenernos, no están para oprimirnos y para desviarnos del propósito de Dios, sino más bien está para sacar lo mejor de nosotros. Mire, hay virtud en usted, hay una semilla de bendición sembrada en usted. Amén. Quizás los demás dicen: no hay solución, no hay un propósito, no hay cambio en su vida, pero en realidad lo que está haciendo Dios es sembrar en usted para que usted aumente en fe. Amén. Mire, usted no es lo que los problemas dicen quién es usted. Quizás los problemas le dicen: está acabado, no hay vida, usted está sepultado. Pero usted realmente es lo que la Biblia dice quién es usted. Y la Biblia dice: ¿quién es usted? Un roble victorioso. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mire, hay un árbol, una caña. Ustedes en algún momento han visto una caña en el campo. Amén. Hay cierto tipo de caña que crece 2 metros y está en pausa, no hay cambio alguno durante 5 años. Después de esos 5 años, crece aproximadamente a una altura de 15 a 20 metros. Aparentemente uno puede decir: está pasmado, está pausado, no hay cambio, no hay vida en ese árbol. Pero lo que realmente lo que está pasando, lo que usted no ve y lo que yo no veo, es que está echando raíces tan profundas y tan fuertes que cuando ya venga el tiempo de su altura, de su crecimiento, pueda soportar el peso de su altura. Amén. Quizás usted no vea cambio en su vida en este momento. Quizás una enfermedad, quizás un problema financiero, una situación económica. Pero lo que está Dios haciendo es sembrar para que usted eche raíces tan profundas que cuando sea el tiempo de su aumento, de su bendición, usted pueda soportar el peso de su altura. Dios le va a llevar a otro nivel. Mire, a veces estamos tentados a quejarnos, amén, a desistir, a desanimar.
Pero yo le digo, no se desanime, manténgase firme, manténgase en fe. Amén. Si una semilla nosotros la tenemos alzada, ahí está, no va a hacer ningún cambio. Esa semilla no va a lograr ser lo que es si no es ser enterrada. Y si tuviésemos la oportunidad de preguntarle qué se siente una semilla estar sepultada, obviamente si tuviera la oportunidad de decirnos esa semilla, seguramente nos va a decir que es un lugar incómodo, es un lugar oscuro, solitario. Daría todo lo posible para que su tiempo se termine, pero en realidad es que su tiempo de sembrado, de germinación, está determinado. Si esa semilla se mantiene firme, se mantiene en su proceso, seguramente se va a convertir por la cual fue creada. Amén. Lo mismo nos pasa a nosotros. En el lugar que usted está, en la situación en la que se encuentra, Dios la ha sembrado. Quizás en un lugar incómodo, quizás no se sienta seguro de sí mismo, o que las cosas cambien. Pero si usted se mantiene en fe, firme, grande en Dios, seguramente se va a convertir por la cual Dios la ha creado. Hay semilla de bendición en usted, mi hermano. Hay semilla de virtud. Estamos sembrados en el proceso, porque Dios quiere que nuestra fe aumente, dependamos de Él. Amén. ¿Cuándo lo creen? Amén. Aleluya. La semilla no está bajo tierra, sembrada en derrota. Sino una semilla está sembrada para un propósito de vida. Era lo que se había hecho, sí. Amén. Está para un crecimiento. La diferencia de estar sepultado y estar sembrado es que el entierro implica fin, muerte sin propósito, pérdida. Mas sembrado significa o implica crecimiento, esperanza, vida, aumento. Amén. Así que usted no está sepultado en sus problemas, en su situación. Usted está creciendo en vida. Amén. Amén. Miren, es José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José? Amén. José también pasó momentos difíciles en su vida. Quizás no entendía porque tuvo un sueño de ser algún día alguien en la vida, alguien muy importante. Su padre le regaló una túnica y eso obviamente despertó la envidia de los demás. Cuando usted es bendecido, despierta la envidia de los demás. Injustamente él fue vendido por sus hermanos. Fue a la casa de Potifar y otra vez injustamente fue acusado por algo que él no había cometido. Y fue a la cárcel. Y seguramente él se preguntó cuál fue el propósito de su vida. Tuvo un sueño de ser alguien importante. ¿Pero qué pasó? De alguna manera Dios lo saca de allí y lo lleva al palacio. Cuando llega al palacio, después de un tiempo su padre falleció y los hermanos creían de que ahora sí Jacob había fallecido, él iba a tener venganza por lo que le había sucedido. Mira, la Biblia no registra de que de alguna manera él se había quejado en su proceso. Él se mantuvo firme, creyendo en su propósito de vida. Amén. Y llegó a ser lo que fue. Y cuando los hermanos le dicen, perdónanos por favor, porque ahora sí vas a tomar venganza de lo que hicimos alguna vez. Y él respondió, mira, no fueron ustedes quien me puso en este lugar. No fueron ustedes quien me trajo allí y pasé todo el proceso que pasé, sino fue Dios. Él entendió de que no fue sepultado en la cárcel, sino fue sembrado para un propósito de vida. Si no hubiese sido por esa razón, él no hubiese llegado a ser el rey de Egipto, perdón, el príncipe de Egipto. Y así pudo salvar no solamente a su familia, sino a toda una nación, a todo el mundo. Amén. Los problemas que pasamos, las circunstancias difíciles, son un proceso de vida. Dios nos pone en esa situación para que podamos crecer en Él, depender de Él. Amén. Moisés también pasó una situación difícil en su vida, pasó un proceso. Él había huido de Egipto porque había asesinado a un egipcio. Pasó 40 años en el desierto. Y quizás él se preguntó cuál también era su propósito de vida. Quizás se había convertido tan solamente en un pastor de ovejas. Sin embargo, él se mantuvo fiel y firme ante el Señor, sin quejarse, sin desanimarse. Él había estado acostumbrado
a defender su vida por medio de la fuerza. Pero la Biblia dice que fue necesario ese proceso para que él llegue a ser lo que fue, uno de los mayores profetas de la Biblia. La Biblia dice que él se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Amén. Los procesos son necesarios para convertirnos en lo que ahora somos nosotros. Amén. Así que no se desanime, mi hermano. Amén. Mire, David dijo estas palabras: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran aliento. Lo que está diciendo David es que el mismo Dios que lo acompañó en los pastos delicados, en las aguas tranquilas, que lo hizo descansar, fue el mismo Dios que lo llevó y lo iba a acompañar en el valle. Amén. A veces creemos que bendición tan solamente es cuando hay comodidad, cuando hay luz, cuando hay prosperidad. Pero Dios también nos bendice en los lugares oscuros, en lugares que parecemos que estamos enterrados. Allá hay bendición, mi hermano. Le pido por favor que en vez de quejarse de su situación, en vez de hablar mal de la situación, ¿por qué no comenzamos a hablar de victoria? En vez de hablar de necesidad, hablemos de prosperidad. En vez de hablar de escasez, hablamos de multiplicación. Amén. Dios está obrando en nuestra vida, mi hermano. Usted no está sepultado, usted está sembrado para dar frutos a millares. Amén. La Biblia dice que somos llamados árboles victoriosos, plantados en el Señor. Amén. Miren, les voy a contar un testimonio para no llorar, ¿no? Cuando mi hija nació, algunos yo les he contado porque quizás no saben, ella nació prematura. Ella nació sin esperanza de vida en realidad, y si es que vivía, venía con ciertos problemas. Era una situación tan difícil que creía que estaba sepultado, que no había solución alguna. Recuerdo que un día nosotros veníamos y preguntábamos a los doctores qué esperanza nos da con las hijas, y nadie nos daba alguna razón. Íbamos en la noche en la casa y sencillamente había un silencio tan profundo que ni mi esposa ni yo decíamos absolutamente nada, solamente nos dormíamos con la esperanza de encontrarla viva el día siguiente. Fueron momentos tan difíciles para nosotros que una vez ella estaba conectada en esos sensores, ¿no? Estaba en esa pantalla allí y se movió y estaba ti, 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 y de pronto suena un tú. En mi desesperación digo: doctora, ¿qué pasa? Y me dice: tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, y se está moviendo. En realidad las palabras de ella no me motivaron, no me dieron la paz. Pero de pronto escuché algo en mi interior que me dijo: yo le he dado las fuerzas para que pueda resistir. Y ahí está, 10 años después. Amén. Demos un fuerte aplauso para el Señor. Y cada vez que ella se enferma, yo repito estas palabras: Dios le ha dado las fuerzas para que resista. En primera instancia yo creía que estaba sepultado, pero en realidad Dios me había sembrado en fe. Mira, ahora, cada vez que yo me encuentro en dificultad, yo no hablo de aquello para ponerme triste, ni hablo de lo difícil que fue, sino hablo de la gloria de Dios. Creí que estaba sepultado, pero realmente fui sembrado. Ahora mi fe aumentó, ahora tengo nuevas expectativas a Dios. Estoy firme. Cada vez que me encuentro en una situación difícil, me regalo a mí mismo esta palabra: Dios me ha dado las fuerzas para que resista. Y en esta mañana te quiero regalar también esa palabra. Iglesia, al abrazo del Padre, Dios te ha dado las fuerzas para que puedas resistir cualquier situación en la que te encuentres. Amén. Miren, hay una historia en la Biblia que me conmueve mucho. Marta y María eran amigos del Señor, pero de pronto pasa una situación tan difícil que nadie quiere pasar. Su hermano Lázaro, amigo de Jesús, había enfermado. Tanto así que la situación de ellas empeoró muchísimo y ya estaba muy enfermo. Así que mandaron a preguntarle o a llamarlo a Jesús por un mensajero: hey, tu amigo está enfermo. Y lo que Jesús contestó fue: mire, esa enfermedad no es de muerte, es para darle gloria a Dios. Mira, tu situación y nuestro proceso no son de muerte, son para darle la gloria a Dios.
Mira, si nos ponemos a pensar la situación de Marta y María, me imagino todas las noches preguntando por qué el Señor no vino o no ha venido. De pronto Lázaro fallece. Me imagino antes de que fallezca, cuántas veces Marta y María no preguntaron, ¿qué hice yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué el Señor no aparece? Me imagino a ellas escuchando la puerta de su casa, creyendo que era Jesús por fin para sanar a su hermano. Pero al final Jesús nunca apareció. Lázaro falleció, estaba sepultado. Y lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación difícil. Señor, ¿por qué no apareces? ¿Por qué en esta situación no estás conmigo? Y tenemos todas las justificaciones del mundo válidas para decir, Señor, encuéntrame a mí, ven a mi encuentro, ayúdame en esta situación que es insoportable. Jesús aparece y lo primero que hace María es reclamarle a Jesús, ¿por qué no apareciste si te mandamos a llamar? Y Jesús dice, ¿dónde está tu hermano? Y Jesús va a la tumba del hermano. Y Jesús hace lo que nadie se imaginó, resucitar a Lázaro. Mira, mientras que Marta y María pensaban tan solamente en una sanación, en una sanidad, Jesús estaba pensando en la resurrección. Mira, cuando tú piensas que solamente Dios, ayúdame para sanar esta enfermedad, este dolor de pierna, Jesús está pensando en darte una nueva vida. Cuando tú piensas tan solamente que Dios, Señor, ayúdame en esta situación financiera, no tengo para pagar el alquiler de mi casa, Él está pensando en darte una casa nueva. Cuando tú estás pensando tan solamente que Dios te dé un trabajo promedio y un sueldo promedio, Dios está pensando en darte un sueldo y un empleo sobre el promedio, amén, profesional. Amén. Dios no tan solamente está pensando en darte lo necesario, Dios es más que suficiente, amén. Dios, a veces nuestros sueños y nuestros propósitos, a veces parece que están pausados, como la caña, ese árbol que en su proceso solamente crece 2 metros y parece que está pausado, parece que ya no va a crecer. Cualquier persona pensaría que sus metas y sus propósitos de vida ya están pausados, nada va a cambiar, pero realmente lo que estaba haciendo es crecer, amén. Si una semilla, si esa semilla que está sembrada allí hiciera todo lo posible para salir a la superficie, porque no quiere esperar su proceso, seguramente va a crecer, va a echar raíces, pero tarde o temprano, cuando venga la tempestad, lo que va a hacer es derribarla, porque no pudo aguantar la tormenta, porque no echó raíces profundamente. Lo que hace nuestros procesos, lo que Dios permite, es que nosotros aumentemos nuestra expectativa hacia Dios, crezca nuestra fe, nuestra dependencia. Amén. Les repito, mis hermanos, hay semilla en ustedes de crecimiento, de virtud, de fe, de aumento, de bendición. Miren, ahora en adelante, cuando me sucedió lo que les conté, ya no hablo para quejarme. Miren, en vez de quejarse, dé gracias a Dios por el tiempo que usted está pasando. Amén. Usted no está enterrado en vida, está sembrado en un propósito de vida. Amén. Dios quiere que usted dependa de Dios. Amén. Mire, David fue alguien que también estuvo en el campo olvidado. Fue uno de los hermanos, fue uno de los hijos de este hombre, y Dios, de alguna otra manera, Dios lo puso en el campo a cuidar las ovejas de su padre. Y cuando él estaba allí, él pudo contemplar cómo Dios lo estaba ayudando. Amén. Cuando Dios elige a Samuel para poder ir a la casa de Isaí para que pueda ungir al próximo rey de Israel, seguramente él pensó de que Samuel pensó que era uno de sus hermanos. David estaba en el campo, olvidado, marginado, y nadie daba ni un centavo por él, por decirlo así. Samuel creía que era uno de sus hermanos, obviamente porque tenía la capacidad y tenía las fuerzas. David era tan sencillamente un joven. Pero fue allí, en su lugar secreto, en su lugar oscuro, que él aprendió a confiar en Dios.
Y fue cuando escribió uno de los salmos más hermosos, el Salmos 23. Amén. ¿Quién se sabe el Salmos 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Fue allí. No fue que escribió cuando fue el rey, sino fue en su lugar secreto, en su lugar oscuro. Su mayor enemigo, David, o el enemigo de Israel, él en ese proceso fue cuando él creció en confianza y pudo enfrentarse a Goliat. Mira, no fue de casualidad que él venció a Goliat, no fue causa del destino o oportunidad que él tuvo de destruirlo a Goliat. Fue lo que él desarrolló, la confianza en Dios. Amén. Luego David también se enfrenta a otro problema mayor. Saúl lo persiguió, obviamente fue bendecido, él derribó a Goliat y lo que hizo es que también despertara la envidia de Saúl y lo persiguió, muchas veces lo quiso asesinar, lanzó una lanza y pudo esquivarse. Amén. Y quizás muchas veces él se preguntó, bueno, ¿qué pasó con el sueño? Pasó mucho tiempo desde que él fue ungido como rey, aproximadamente tenía como unos 14, 15 años cuando David fue ungido, pero muchas veces se había preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué no he llegado a hacer lo que Dios me había dicho? ¿Cuál es mi propósito de vida? Estaba huyendo, pero fue ese proceso que lo llevó al lado de Saúl, y fue esa situación que lo llevó a ser uno de los reyes más importantes de Israel. La Biblia dice que se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Él no hubiese llegado a ser lo que fue si no hubiese pasado por el proceso. Amén. Así que en vez de, mis hermanos, de quejarnos por la situación, de hablar mal de la situación que nos pasa, en vez de victimizarnos, demos gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Hay un propósito para Dios en nuestra vida. Amén. Dios, la Biblia dice que Dios va a traer gozo y alegría en vez de luto, corona en vez de ceniza, canto de alegría en vez de aflicción, y nos llamarán árboles victoriosos, amén, plantados para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Mira, la Biblia dice que lo que se siembra en lágrimas resucita en gloria. Jesús, aparentemente todos decían que Jesús había perdido la batalla. Murió en la cruz y fue sepultado. Y muchos creyeron que fue un profeta más, un hombre más. Pero lo que no supieron es que la tumba, aunque parecía haber estado enterrado, la muerte no lo pudo detener, no lo retuvo. La Biblia dice que Él resucitó para vida. Nosotros fuimos plantados en su muerte para resucitar en vida y esperanza. Amén. Nuestros procesos no son oscuridad, son la oportunidad para que la gloria de Dios brille en nuestra vida. Amén. Hemos resucitado para vida y para vida eterna en bendición. Gloria sea a nuestro Dios. No confundas tu proceso con tu final. No estás enterrado, estás sembrado. El lugar oscuro de hoy será tu terreno en tu futuro mañana. Dios no te puso bajo tierra, por decirlo así, en tu proceso, en tus dificultades para terminar allí, sino para multiplicar tu vida y para que tengas fruto, y fruto en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Te pido por favor que te pongas en pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.